Saludos amigos, es un verdadero placer, un honor poder compartir con ustedes unos momentos a nombre de Unity en Dominicana para reflexionar sobre uno de los temas que son parte de nuestra gran reflexión a través de Cuaresma y Semana Santa. Hoy queremos hablar sobre el tema de la resurrección. Tal vez el título que hemos escogido, Conciencia de Caminante, no te lo explique así de inmediato, pero vamos a hablar de resurrección. Lo que pasa es que, aunque hablemos un poquito de la resurrección, lo que queremos es enfocarnos en una demostración muy importante, en uno de los momentos en que Jesús, vuelto a estar entre los suyos, incluso de manera física, le da unas últimas lecciones y un afinamiento a sus conciencias. Y eso se explica de la mejor manera en el momento en que Jesús se encuentra con dos de los suyos que van de Jerusalén hacia otra ciudad, la ciudad de Maús. Y nosotros vamos a enfocarnos básicamente en ese encuentro para esta conversación de nosotros hoy. Hablamos de resurrección queriendo decir de la noticia que tenemos de la resurrección, noticias que aparecen en los evangelios. Los evangelios tratan el tema de la resurrección de diversas maneras. Más o menos las etapas que cuentan los evangelios son las siguientes. Primero, al renacer, Jesús le da la noticia, la buena nueva a los suyos a través del liderazgo femenino. Primordialmente a través de María Magdalena, que representaba ese privilegio, ese liderazgo de la mujer dentro de su grupo, dentro de su movimiento. Es a través de ellas que el mensaje llega a los demás. Es la primera etapa de la resurrección. Después se da un encuentro con los apóstoles, un encuentro en el que Jesús les demuestra, le confirma su resurrección y los edifica sobre lo que está pasando y lo que debe ser su actitud próxima, inmediata, en los días y los años por venir. Además de ese encuentro con esas orientaciones, pues hay una despedida del maestro, que se da con mayor o con menor intensidad según el evangelista, pero hay una despedida y en eso termina también cada evangelio. Claro, los evangelistas no toman el asunto de la misma manera, no cuentan exactamente estas etapas que hemos dicho, pero eso de ninguna manera puede tomarse como una falta o como una contradicción. Sencillamente los evangelistas contaban con unas fuentes o con la propia memoria de las narraciones de la vida de Jesús, pero también tenían mayor interés en darle más tiempo a algunos aspectos más que a otros. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a hablar del camino de Emaús y de ese encuentro. Quien mejor lo trata ampliamente es Lucas, y después de Lucas solamente lo trata Marcos, pero Marcos apenas lo define en prácticamente 2 renglones. Pero si lo que nos interesara fuera el encuentro de Jesús con las mujeres, nos iríamos sin duda a Mateo, que es quien mejor cuenta esa situación. Si quisiéramos hablar de los encuentros de Jesús con los apóstoles, entonces lo mejor sería acudir a Juan, que no habla de un encuentro, sino de 3 de ellos. Pero hay otros fenómenos que encontramos en algunos de los evangelistas que otros no lo tratan. Por ejemplo, un encuentro, una conversación privada de Jesús con Pedro y con Juan. Pero tampoco encontramos, sino en uno solo del evangelista, el relato de cómo manejaron las autoridades esto de la resurrección de Jesús. En fin, que según cada evangelista trate el tema, dará énfasis a una o en otra situación, y según el nivel de información que disponga, tratará mejor y más ampliamente un caso y otro caso solamente los dirá brevemente. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es
nos interesa todo, pero a lo que nos interesa en este momento, al centro de esta conversación nuestra. Leamos la narración bíblica, cuya referencia está viendo en nuestra pantalla ahora, y compartámosla brevemente. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, diciendo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Como ustedes ven, en esta narración nos cuenta una situación que nos es perfectamente comprensible, la situación de estos caminantes, pero también nos muestra algunos elementos simbólicos muy interesantes a los que debemos prestar atención. El camino es pues ese discurrir de los pensamientos que buscan la luz, que buscan la verdad, y envuelto en esas discusiones van estos apóstoles. Jesús mismo nos describe a ellos como envueltos en qué pensamientos, y además en tristeza nos lo describe Jesús. Así es el camino de ellos. Pero el maestro está ahí y no lo conoce, como quien anda por la vida y no se da cuenta que Dios lo acompaña. Y van camino a donde ellos saben, aunque no sepan quién es el que está con ellos. Pero, atención, a pesar de ese, digamos, dolor o la tristeza que los embargaba, a pesar de las muchas preocupaciones que se agolpaban en su mente, toman una acción interesante, y es que no dejan que Jesús se aparte de ellos, sino que de manera muy educada lo obligan a quedarse con ellos, les reclaman la permanencia de su presencia. Usaron su voluntad personal para ello, porque sabían que estaban dando un paso de avance en su conciencia, y recibieron pan. Un pan que no era simplemente el pan material que les iba a quitar el hambre, sino que ellos sintieron que era mucho más, que aquella sustancia no era harina o sal, sino que alimentaba sus espíritus. La manera en que Jesús hizo
el gesto de partir el pan, bendecirlo y dárselo a ellos es lo que lo hace darse cuenta de lo que estaban sospechando, lo que estaban sintiendo, que quien estaba con ellos era su mismo Maestro, Jesús. Hablemos un poco más de estos elementos para entender mejor el pasaje y llegar a la conclusión de esta conversación nuestra. Para eso acudamos al fundador de Unity, el señor Charles Fillmore, quien junto con su esposa Myrtle Fillmore, pues crearon Unity, el Unity que conocemos a escala global. ¿Qué dice Fillmore sobre este tema? Lo primero nos dice que Cleofás es una facultad de la mente que aún no ha despertado completamente a la comprensión espiritual, que ha escuchado la verdad, pero que no ha afirmado como propia la verdad que Jesús enseñó. Como ven, amigos, Cleofás, ese de los dos caminantes cuyo nombre se menciona, se encuentra entonces en un momento de la conciencia en que hay una facultad de la mente que está activa porque ha conocido la verdad, ha estado con la verdad, la ha practicado, pero necesita hacer suya esa verdad y no hablar de los hechos de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, sino ya de la propia experiencia, reconociendo la verdad como parte suya, como algo que brota ya de su interior, que es una parte integral de su conciencia. Hay un poquito más de Fillmore que debemos escuchar, y es su definición de lo que es Emaús. Nos dice: un lugar en la conciencia donde la sanación, el amor restaurador y la vida y la verdad del espíritu brotan y fluyen libremente a través del ser humano. Como se ve viendo este pasaje y entendiendo los elementos que en él se configuran, podemos nosotros llegar a comprender cuán necesario era que Jesús, como él mismo lo dice, pasara por ese hecho tan ominoso, tan triste que fue la crucifixión, para que ellos, sus seguidores, los encargados de mantener la vigencia de su mensaje y hacerlo trascendente, de hacer que llegara a los demás, estuvieran atentos, no a la propia crucifixión, sino atentos, gracias al llamado fuerte, doloroso de ella, a la verdadera lección, a la verdadera demostración, que fue la resurrección. Pero aún más, este pasaje nos demuestra que no bastaba ni siquiera con demostrar la resurrección, sino que Jesús tenía que verificarla con ellos, con los seguidores suyos, para que su mente, que se encuentra en transición, en camino, pudiera llegar a su destino y completar el ciclo de orden de sus pensamientos, la elevación de sus conciencias, que era imprescindible para que pudieran hacer completamente suyo el mensaje del reino de los cielos, el conocimiento de la vida eterna, y difundirla así entre los demás, compartirlas con la humanidad. Cuando leemos este encuentro de Jesús, camino de Emaús, tenemos que preguntarnos, ya en el marco general de nuestra reflexión, ¿dónde estamos nosotros en conciencia? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Estamos en la cruz? ¿Estamos camino de Emaús, tristes? ¿O estamos compartiendo el pan de vida? Estamos recibiendo y dando a otros conocimiento de la verdad y estamos disfrutando plenamente de la vida y del amor restaurador de Dios en nosotros. Pues miren, en alguna de esas posiciones nos encontramos. Y cabría decir que cada una de ellas es una bendición para nosotros. Sí, siéntete bendecido independientemente de cuál sea la sospecha que tengas
o la certeza de cuál es tu posición. Porque si estás en la cruz, estás metido en una batalla terrible y dolorosa para dejar atrás el predominio en tu conciencia de los sentidos. Estás librando una batalla para dejar crucificado al viejo hombre y dejarle todo el espacio de tu mente, de tu vida, de tus hechos, de tus prácticas a la nueva conciencia, al nuevo ser humano, a la nueva mujer, el nuevo hombre que pueda entonces emprender el camino. Los que sientan que están en el camino pueden sentir que su vida es dual, que les preocupan las cosas, que lo que creen incluso lo creen un poco o lo creen mucho dependiendo de las circunstancias en que se encuentren. Pero aún tenemos la bendición de estar en el camino y de haber vislumbrado, de tener en nuestras mentes el destino. Aquellos que están en el destino pues disfrutan del reino de los cielos y viven en paz y tienen prosperidad y son sanos y tienen toda la capacidad y energía para servir a los demás. Amigos, a mí me parece que la mayoría de nosotros, y digo nosotros, toda la humanidad, nos encontramos todavía desarrollando una conciencia de caminante. Estamos en el camino de Emaús. Conocemos la verdad, la buscamos, pero no llegamos a hacerla parte nuestra y no llegamos a demostrar la gloria, la grandeza, el amor y el poder del Cristo en nosotros. Pero eso sí, tenemos una oportunidad gloriosa, una bendición singular. Y es que en este camino de Emaús, en esta conciencia de caminante, no tenemos que andar solos. Podemos reconocer al Cristo con nosotros. Podemos escuchar su voz. Podemos dejar que Él nos explique, que nos interprete todas las cosas. Así que si estás en el camino, bienaventurado eres. Cristo está contigo. Reconócelo. Óyelo. Síguelo. Y como hicieron los discípulos de Emaús, reclama que permanezca en tu conciencia por siempre. Así como Él lo ofreció en la despedida de sus apóstoles. Yo estaré con ustedes siempre. Queridos amigos, Dios nos ha bendecido. Hasta pronto. Caminando de la mano de Jesús, compañero en el camino yo encontré, buscadores de la luz, caminando sin cesar, por caminos ya trazados por Jesús. Quiero explorar mi esplendor en honduras de mi ser, y le consagro mi alma para que sea su Belén. Yo soy uno contigo y toda la creación, y así yo sigo el camino en mi regeneración. Caminando, nuestra meta alcanzaremos, estudiantes expresando tu verdad, buscadores de la luz,
caminando sin cesar, luz del mundo, caminos de